Aquí estamos empezando, volviendo con Shakespeare y con esta primera pregunta que hizo Silvia, si es una comedia, si es un drama, si es un... ¿Qué es esto del Mercader de Venecia? Mm. Y eh, No puedo vamos a, bajar. vamos a ¿Cómo bajo? tratar de, de compartir. Primero, en el encuentro de hoy, lo que vieron de la película, es decir, la impresión general, porque me parece que Mm, si uno vio la película, mm. nos ayuda a empezar a reconocer los personajes e Eso sí. incluso a entusiasmarnos con los personajes según los actores, porque son actores muy buenos, este, y a empezar a profundizar su talante y su carácter. Y entonces después de ir recorriendo un poco toda la historia a partir de la película que pudimos ver, o de los que quizás lo pudieron leer ya en la obra en español, este, yo les voy a comentar entonces la introducción durante un rato, la introducción de este monstruo sagrado de los comentadores ingleses, Harold Bloom, Shakespeare, la invención de lo humano, Mm. varias cosas muy interesantes que dice sobre el mercader de Venecia, que me parece que nos van a ayudar para quizás un poco empezar en este encuentro, eh, pero a ir leyendo una parte, pero quizás la vez que viene, ya habiendo justamente tenido una interpretación general de, de los desafíos y de las incógnitas que tiene esta obra y de su trascendencia y de su evolución a lo largo de la historia, este, bueno, poder gozar y disfrutar más el texto con fragmentos en inglés y en castellano, la obra en general, la lectura. O sea, lo que quiero decir es que hoy lo que tratamos de hacer es comentar un poco la obra a partir de la incorporación que ya tenemos, que ya cada uno hizo, y después arranco con la interpretación de Harold Bloom. Entonces, aquellos que ya sea que vieron la película o este, leyeron la obra, eh, ¿qué quisieran decir respecto de la pregunta de Silvia? Si es una comedia o es una obra dramática, porque me parece que es una buena pregunta para empezar. Sí. Ja, porque se presenta como una comedia cómica, No. pero que termina así, se presenta como una comedia cómica, Oh, porque está dentro de las comedias cómicas y mira. tiene parte, porque toda la manera de presentar a Porcia, la manera de presentar la frivolidad de... Es como un cuento de hadas, dice algún interpretador así. Es la primera lectura que la primera manera de escucharlo es como una especie de folletín, de un culebrón, ¿no es cierto? Es decir, toda esa parte que aparece en el castillo de Vermont y los cofres y la selección de los candidatos. Y la primera impresión parece que es así, una comedia más bien ligera. No. Entonces, y después, entonces, uno se pregunta más cosas. ¿Cómo puede ser cuando va avanzando en la definición y en el conocimiento de los personajes, qué es lo que hay detrás, quiénes son y qué es lo que hay detrás de estos personajes? Entonces ahí uno se va chocando que como eh, el
villano héroe, que es como se lo ha querido hacer trascender a Shylock a lo largo de la historia dramática, en realidad tiene una fuerza dramática mucho mayor. Entonces, pero antes de seguir, con lo que ustedes han visto, digan algo de algún personaje y, y algo de la historia, porfa. A mí ¿Puedo? me Sí, conmovió Silvia, mucho sí, dale Shiloh. Silvia, después Magdalena, dale. ¿Quién? A mí Shiloh me Silvia. conmovió muchísimo, Ajá. porque yo digo, todo ese malestar que él tiene contra todos, uno no puede dar lo que no tiene, y a él, pobre, siempre lo trataron muy mal. Le salivaban. Antonio comienza la película cuando que le está salivando en la cara de Shiloh. Eso a mí ya, viste, no me gusta, no es muy de cristiano eso. Y entonces yo digo, pobre Shiloh, era como era, pero porque no tuvo otra cosa, cada uno da lo que tiene, y Shiloh no tenía nada de amor. Me parece que pobre estaba tan agredido por todos lados que lógico la reacción de él, de Bueno, vengarse. pero antes de Yo la expresar la entiendo, opinión, pero sí, pero no la Silvia, justifico. Silvia, espera un poquito. Antes de expresar la opinión de uno sobre el personaje, hablemos del personaje. Del Shylock personaje. es, habla de Shylock. Shylock, bueno, yo lo veo como una persona que quiere vengarse porque es una persona que está dolida, está llena de dolor ese hombre. Entonces, necesita, la forma de expresión que tiene es justamente que salga ese dolor y esa bronca de ser perseguido, de Pero ser... sí, pero pará, sí, no me estás contestando lo que te digo. Sí, Yo no estoy pidiendo su opinión sobre Shylock, no, porque no es mi estás opinión. suponiendo, sino qué pasó con Shylock. Decime, y ¿Qué después, pasó, qué pasó claro, con Shylock? Bueno, sí, Shylock es un usurero que presta dinero. ¿Querés que te cuente el personaje así? claro. Lo Ah, que dice, bueno, porque si bueno, yo no bueno. lo leí, Está. si yo no lo Entonces, leí, me pierdo. te lo explico, encantada. Claro. Bueno, Shylock es un usurero que es prestamista, presta dinero. Y le presta dinero a Antonio, acá, No, acá se Sí, lo dale, presta dale. al otro, se lo presta al amigo. A claro que Basanio. Antonio le presta al amigo, pero ahí hay una relación de amistad que es preciosa, me encantó el vínculo que tiene Antonio con el amigo. Y Charlotte quiere cobrarse ese dinero que le prestó. Ok. Entonces, bueno, lo cambia por una libra de carne, ¿no? De Hacen Antonio, un trato, sí, va y le pide, ¿no es cierto? Antonio tiene todos sus barcos en el océano, en el mar, sí, en el mar, es un hombre rico, es cristiano, sí, eh, él lo ha maltratado, tiene una historia sí, previa con Shylock, ya lo ha maltratado anteriormente y lo ha escupido y lo ha sí, denigrado, como dijiste. sí, Este, y entonces cuando lo va a buscar a instancias sí, de Baciano para poder enamorar a Porcia y ir con algo de dinero frente a quien ama, entonces acuerda hacer ese trato. sí. Y el trato sale ¿no es cierto? Sale de fiador. Antonio le presta por 3 meses 3.000 ducados. Así es. Y como no lo puede devolver, como no puede cumplir el pacto porque se hunde el barco, quiere cobrarse lo que habían pactado. Y no acepta dinero para nada, ¿no? Él quiere, es como tanta bronca tiene que no quiere ni el dinero, quiere cobrarse del cristiano, digamos, Antonio,
el cortarle la carne que tenía, Ok, que estaba establecido. muy bien. Muy bien, Muchas gracias. no es nada. Ok. Ahora, ahora Magdalena, habla de otro personaje. Sí, antes del personaje, lo que a mí más me impactó fue la ley en Venecia. ¿Cómo se puede llegar a un juicio que podría llevar a la muerte a una persona? No, no, que no fue un pacto que pone en juego la vida de una persona. No puedo creer que las condiciones económicas de Venecia, porque se habla mucho de la parte económica en lo que leí de comentarios, no puedo creer que existiera la posibilidad de un juicio. Y como personaje, hablando de todos los sentimientos que están en juego a lo largo de la obra, lo quiero escuchar en las palabras de Shakespeare, no en la interpretación de un director de cine, donde siempre hay una estrategia para conducir al espectador. Bueno, yo rescato la amistad, Sí. la fidelidad de la amistad, como sobre todo Antonio, que, que se expone a que realmente lo maten si no existiera después el tema de la pérdida de sangre o de los tejidos, ¿no? Ahí Porcia lo salva. Ok. Pero de los sentimientos, el que uno llega a mí es el de la fidelidad de la amistad, de parte de Antonio, ¿eh? Al que Ok, rescato es Antonio, en todas sus expresiones. Después, ok. en algún lugar leí que también es una historia de amor, no, hablando de sentimientos. Entonces, ley y sentimientos. Eh, hay poco amor, hay poco amor, porque mujeres que entregan su cuerpo para recuperar un anillo, eso no es amor. Nada más, cortito. Bien. No, igual, perfecto. Sigamos tratando de describir el personaje, es decir, otras. En el caso de Antonio, si quieren decir algo más, en el caso de Baciano, hoy en el caso de Porcia. Bueno, ¿puedo? Dale. Bueno, a mí, yo no leí el libro todavía. Como dice Magdalena, la película puede ser otra cosa, pero más que con esos actores, ¿no? Pero a mí me quedó igual siempre impresionada de Shakespeare, ¿no? De cómo, lo mismo que me pasó cuando leímos Hamlet, cómo da vuelta al revés y al derecho todos los personajes, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Porcia me impresionó cuando hace de abogado, digamos, Sí, no sería Porcia, cómo al Shylock, era Shiloh, Shylock, cuando sí. Shylock se niega a recibir el doble del dinero y quiere lo que él había acordado, que en realidad no entiendo ahí por qué no recibe el doble de lo que él había acordado, por qué se niega al principio a recibirlo. Pero bueno, en ese caso, cuando él quiere la carne de Antonio, me parece Porcia, que hace de abogado, que le dice que tenga piedad, que como cualquier rey, lo más importante es tener piedad. Vicente, ¿te fuiste? Sí, no, que estoy. Ok, ok. Bueno, cuando le dice que cualquier rey, lo más propio de un rey es tener piedad,
que le da como esa oportunidad a Shylock, y Shylock no quiere que se siga todo al pie de la letra, como se había firmado. Me parece que me hace pensar un poco como en el Dios de la justicia o el Dios del amor, ¿no? Que si realmente todos, como él quiso justicia, entonces al final, un poco como hablaba recién Magdalena, lo de las leyes y todo, ahí se preocupaban para que todo esté un poco distinto a la Argentina, ¿no? Pero que haya un cuerpo, una ley que se cumpla. Entonces, cuando él pidió que se cumpla exactamente la ley, eso se le dio todo vuelta. Me pareció como increíble cómo el abogado, digamos, Porcia, actúa y de golpe dice, bueno, entonces si querés justicia, entonces fue lapidario. Me Exactamente. pareció que como la grandeza de Shakespeare de entrar así en el fondo de todos los personajes y de todas las realidades, ¿no? Esa parte me pareció bastante fuerte, la verdad. Como de Ok, pasar de un segundo de piedad a, bueno, entonces si querés la justicia se te da vuelta y para vos es todo. Eso me pareció ok. muy fuerte. ¿Qué otra cosa más dirían de Antonio? A ver, porque me parece que es y de Baciano. A ver, Flor, Luisa, Leo. No, perdón, Luisa. Sí, Vicente, yo no vi la película. Bien. Y ahora la leí en mis años mozos. Así que tengo un panorama general, no puedo hablar con solvencia. ok, ok. Luisa. Sí, Luisa. Bueno, para mí el gran personaje acá es la discriminación tremenda, que es lo que justifica un poco, o que no justifica, pero hace comprender la actitud de Shylock, porque Shylock se ampara justamente en la justicia del entorno de Venecia, él que es un descastado, un rechazado, hasta por el mejor personaje que aparece, que es Antonio, llega a escupirlo al principio de la obra y que parece que es el personaje más centrado, más honesto y más generoso. Además, obligar a convertirse al catolicismo, una cosa tan íntima, tan profunda, tan personal como es la conversión, el manejo olvidando toda la humanidad que hay detrás de cada una de las personas. No me gusta Porcia, no me gusta porque me parece muy forzado eso de convertir a una mujer de esa época, de ese entorno, de esa cultura, en un leguleyo que maneja las leyes acomodándolas. No sé qué Ok, piensan. ok. Creo que ahí estamos, está en el texto de Shakespeare, y de alguna manera se anticipa el darle eh, este protagonismo a una mujer que lo viste de hombre porque no podría actuar de hombre ¿no es cierto? Como es, no podría actuar como mujer, ¿no? Y es interesante la que desata la trama con la sabiduría del primo Levario, no me acuerdo cómo se llama, a quien fueron la que desata la trama es una mujer. Y a mí pensando en Porcia, me interesa su evolución, de ser, en la película la presenta de una manera así muy frívola, muy por encima, eh, con argumentos muy inteligente, desarmando a cada uno de sus candidatos, pero muy frívola en el marco de una comedia así más ligera.
a ser la que desata la verdad del amor, convirtiéndose en abogado, ¿no? Eso es como, yo no sé si la película es una interpretación demasiado moderna o el texto de Shakespeare lo, lo va a acentuar tanto, ¿no? Eso me queda la duda. Pero me parece interesante. Y me falta Flor. Ah, Flor. Buenos días. Hola, buen día. Bueno, voy a hablar de Basanio, Ujú. que es el amigo de Antonio, el que provoca todo este enredo. Eh, Mm. Él es un dilapidador de fortuna. Él se quedó sin dinero y entonces tenía una enorme cantidad de deuda y lo que se le ocurre es pedir dinero para saldar las cuentas. Él vivía por encima de sus posibilidades. Y entonces me sorprende que siendo amigo de Antonio acepte Ah, pagar con 1 libra de carne ese dinero que era para él, ¿no? Eh, la generosidad del amigo. Y, sí. y entonces él, para pedir, conquistar a Porcia, pide más dinero y no le importa nada. Entonces, ¿qué tipo de persona hace esto, no? Claro. Ok. Miren, le, les voy a decir algunas cosas que está bueno lo que han dicho. Habría que agregar el personaje de Graciano, que representa, que es un personaje así muy de los personajes groseros, que siempre Shakespeare tiene algún personaje grosero, es decir, que es desenfadado. Eh, es el que enamora a Jessica, la hija Sí, eh, de Shylock, y es, y es también el que representa eh, ese espíritu de que en Venecia todo vale, aún robarle a los judíos, ¿no es cierto?, descaradamente, aún robarle a, a- o seducirla a la hija de Jack, ¿no es cierto? Es decir, ella lo ama así eh, ilusionadamente y él se aprovecha, ¿no es cierto? Es decir, es Graciano y sin embargo, lo que a mí me impresiona también a otros es el duque, porque el duque, si bien es el que garantiza justamente la ley, es el que aprueba el equilibrio de esta situación de semi-persecución, ¿no es cierto? De persecución así larvada que tienen los judíos en Venecia, porque son tolerados, pero son restringidos en sus actividades. El duque eh, defiende la congruencia de la ley, o sea que la ley se tiene que cumplir, y el pretendido espíritu cristiano de la ley, como diciendo, sí. Venecia es un estado cristiano y el judío es un religioso que es tolerado en su actividad mercantil y es rechazado en su religión En la sociedad, sí, y en la sociedad. sí. Así que ¿Puedo básicamente esos preguntar son. algo? ¿Puedo preguntar algo? Yo no lo leí el libro, pero yo quiero saber si en el libro dicen por qué a Jessica, el padre, la tenía encerrada. No entendí. ¿Por qué la tenía encerrada? No la dejaba salir. Sí, Un celo para. ahí hay que analizar este,
más la personalidad de Shylock, porque pareciera que desde la concepción de Shylock, Jessica es una propiedad más. Es decir, así como Mm, son sus tesoros, sus ducados, sí, Jessica es parte de su propiedad, como sí, era pero la ya está. condición de la mujer en aquel entonces. De alguna manera, que el destino de la mujer dependía absolutamente del destino de su padre o del adulto de quien estaba a cargo, si fuera su marido. ¿No? Entonces, eh, y lo que se nota es que Sheila es bastante independiente, Jessica, perdón, es bastante Ah, independiente y eh, Shylock, bueno, como que no sabía mucho qué hacer con ella, ¿no? Me En parece. el diálogo, cuando él descubre que ella se va, él dice, llorando, era mi mayor tesoro. Sí, pero pregunta los ducados y mi hija. Era como que no los separa. No lo separa, claro. Para Era nada. un no lo judío separa, avaro, no lo un separa, judío. es una materialización, exactamente. Sí, Por eso digo que es equiparable a una propiedad más, su hija. Sí, Sí. yo creo que protegiendo a Jessica protegía sus bienes. El enfoque de él eran sus bienes, porque en algún momento leí que él dice, se fue con todos mis tesoros o con mis bienes, qué sé yo, algo comenta. Así es. Bueno, escuchen, Y tengan también, paciencia que les voy comentando algunas cositas, sí. tomen nota si quieren, de que dice Harold Bloom que nos puede ayudar un poco. Lo primero es que cada vez que él enseña esta comedia y dice es una obra profundamente antisemita. Sí, Eh, Dice que en sus alumnos encuentra como una desilusión y como una especie de rechazo instintivo a, a ese efecto antisemita de la obra. Y dice Harold Bloom que es una obra antisemita más allá de, la intención de Shakespeare. Es decir, eh, es como si esta obra se enfrenta, perdón, o tiene como correlato el, eh, el judío de Malta, de Marlowe, que es de 1593, 1594, en cambio el mercader de Venecia es 3, 4 años después, es 1596, 1597. Pero en el judío de Marlowe, básicamente Barrabás, el personaje, dice Harold Bloom cuando lo describe, es el judío malvado, es el personaje lineal, simétrico, coherente, es judío, malvado, hasta casi de una manera así exagerada. Pero en la obra de Marlowe, eh, que es descarnizada, en el sentido, son malvados los musulmanes, son malvados los cristianos, son todos malvados. Y entonces, la primera diferencia es que la actitud de Marlowe es casi como una descripción política de la situación, de que todos los personajes tienen así una maldad eh, incoada, es decir, adentro de ellas en sus actuaciones. En cambio, en el caso de Shylock, y en el caso primero que el mal no es presentado como algo visible. Segundo, este, Venecia es presentada en su respeto y el respeto por la ley. mm, En el caso de
de Shylock, dice que Shakespeare se ve obligado a meterse en el interior de Shakespeare justamente para diferenciarlo del judío de Marlowe. Es decir, y poner un personaje como sucedió con Hamlet, que es difícil de interpretar y que es ambiguo y que se metió en la misma interioridad y que lo que va diciendo, si aparentemente era una comedia cómica donde el personaje principal era Porcia, poco a poco pasa a ser Shylock, el personaje principal, y entonces es más que una comedia, es un drama. Es decir, y entonces dice, él cuando analiza la trayectoria de las diversas actuaciones del Mercader de Venecia, dice, nunca he visto a Shylock representado como un villano cómico, como diciendo, siempre va a ser más un, un personaje dramático, pero no dramático como construida como con un personaje puramente teatral. Y acá es lo interesante. Dice, lo que le sucedió a, que es Shakespeare como desde la tesis de Bloom es que Shakespeare es de alguna manera como capaz de describir lo humano hasta el hueso y entonces él hace que sus personajes dramáticos en realidad sean más humanos que personajes, o sea, más tremendamente humanos que personajes. Entonces uno llega a descubrir en este Shylock a un hombre vulnerable, este, ah, y perfectamente que uno lo puede encontrar y con la ambivalencia y con las incertidumbres que tienen la mayoría de los hombres. Entonces, no es la coherencia de un actor dramático en una obra que hay un drama, hay una hipótesis, hay un final. Es decir, lo pasa un poco, dice Harold Bloom, como lo que pasa con Hamlet. Es decir, a diferencia de que en Hamlet, en esa venganza, en esa búsqueda, pierden todos eh, y de alguna manera es una acción, hay como una búsqueda legítima en Hamlet que la misma acción y su misma personalidad hace que se desmadre y esa búsqueda de justicia termine mal por todos lados. En cambio, en lo que le sucede, según Bloom, en el Mercader de Venecia, es que Shylock termina siendo el judío equivocado en la obra acertada. Es decir, Lo anoto para comentarte algo después. muy bueno, es como si el realismo de Shylock, dice Harold Bloom, es abrumador. Es decir, por eso dice que no puede acomodarse a un judío de teatro. Es decir, el pasmoso poder persuasivo de la personalidad de Shylock realza y muestra aprensión de ver a un judío de teatro rebanar y pesar una libra de la carne del buen Antonio. Pero en ese diálogo, ¿no? Cuando él, hay un diálogo que lo vamos a ver la vez que viene, ¿no? Que es crucial, ¿no? Que es cuando él le explica al duque por qué el duque le pide y le dice, ¿cómo no podés ser misericordioso si te están ofreciendo 6.000 o cuántas veces más están duplicando la oferta De dinero. de lo comprometido? ¿Y cómo quieres esta libra de carne a toda costa?
Dice, porque soy caprichoso, Ah, porque los hombres somos caprichosos, bueno, porque ¿acaso si uno tiene una cantidad de ratas en su casa, no puede entonces sacárselas del modo que quiera? Bueno, yo quiero sacarme una rata de mi casa. ¿Y acaso ustedes, y ahí entra la acusación a la misma Venecia, ¿y acaso ustedes no están llenos de esclavos en Venecia y hacen lo que quieren con sus esclavos? Y si Exactamente. quieren servirse de las libras de carne de sus esclavos, nadie se las va a cuestionar. ¿Por qué yo, en un legítimo contrato, no puedo pretender y esperar una libra de carne de mi contrato que fue aceptado por mi contratante? Entonces dice, yo lo quiero y no tengo por qué explicar más los argumentos. Cuando Shiloh se defiende así, y en el texto lo dice mucho mejor, ¿no? Se muestra tan potente, tan maligno, tan negativo, eh, en realidad, este, lo que está haciendo está describiendo su humanidad en en su más puro realismo. Mm. Eso es su humanidad. lo que sucede respecto de Shiloh. Ahora, una cosa más y les dejo decir algo que quisieran decir. Eh, lo que pasó con el mercader de Venecia y por qué dice Harold Bloom se lamenta de, del mercader de Venecia, es porque Shylock en la historia, tuvo tanto éxito en que de alguna manera en describir esa, esa esencia de judío lastimado y atropellado y resentido, incapaz de perdonar, incapaz de... Y que lo que quiere decir es que este, ha como construido para el común de los públicos, para el común de la gente, a lo largo de las generaciones, el prototipo del judío real y maligno. Es decir, cada vez que nosotros pensamos es decir, así como está el avaro de Molière, ¿no? Es decir, en alguien que es el prototipo del arquetipo del avaro, uno piensa en un personaje como el avaro de Molière. Bueno, cada vez que uno piensa en un judío, ¿no es cierto? Es decir, que solo piensa en sus ducados, que solo piensa en su, así, en su interés y lo cumple, piensa en Shiloh. Y eso es lo que considera Harold Bloom que es una tremenda injusticia para el pueblo judío. Por eso él considera que es una obra muy antisemita. Porque Sí. construyó un personaje que se le fue de las manos con tanto realismo y con tanta verdad que pesó después a lo largo de la historia mucho más allá de sus propias intenciones. ¿Me explico? Sí. Ahora si Clarísimo. quieren decir algo, y voy a... ¿Te puedo comentar lo que pienso yo? Sí, señora. Este, ahora agregaste un concepto. Yo no desprecio ninguna otra religión porque creo que respetándolas, salvo si vamos al terrorismo, se respeta al cristianismo. Yo respeto a los otros como quiero que me respeten a mí, así que nunca se me ocurre nada en contra de los judíos. Pero creo que realmente, lo comentó me parece Silvia, los judíos fueron muy maltratados, por lo menos en la película, y de pronto este hombre se encuentra con un protagonismo propio, algo así como ahora el rey le moi. Se encuentra como que es un protagonista que tiene poder, porque de hecho llevan a juicio ese pacto que va en contra de una vida. Entonces, no le importa el dinero, a él le importaba o le importa el dinero, pero si tiene la oportunidad de matar a Antonio,
él lo que quiere es matar a Antonio. Entonces acá yo lo que veo es venganza, nada más. Matar a Antonio implicaba matar al cristiano también. No sé, Ujú. no sé. Un gran eso no sé. resentimiento con los cristianos. Y Ujú. bueno, escúchame, como lo tratan los cristianos a los Claro. judíos, sería lo que dijo ahora Vicente, pero no sé si es eso. Lo que le interesa es el protagonismo y el poder que llega a tener un ser como es él. Ahora, yo en Sherlock veo al hombre, lo veo íntegro, ¿no? Él puede expresarse y es como es. En cambio, Antonio, hay reacciones que me parece como que no expresa todo el sentimiento que él tiene dentro. Cuando se entera de los barcos que se hundieron, no le da, se queda muy tranquilo. Es como que no lo veo con tanta expresión como la Porque de Sherlock. está entregado a su fidelidad al amigo, ¿no? El que está entregado a un sentimiento no lo anda expresando por ahí. Sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguien más quiere decir algo? Perdón, Yo, volviendo Sí. al tema de si es ¿Cómo? comedia dramática o cómo, yo digo es comedia dramática, porque Ok. tiene pasos de comedia y termina bien, es un final feliz. Bueno, No, no tan no feliz. termina No, bien. no tan feliz. No Bueno, termina bien porque termina con la conversión forzada. Es decir, Eso eh, sí. no termina bien porque termina en el doble cumplimiento es como casi como en un doble asesinato. Es decir, eh, digamos, entre comillas, eh, Shylock termina vivo con la mitad de sus bienes que le tiene que dejar después a su hija, sin poder, termina siendo convertido forzadamente al cristianismo, con la expresión hipócrita de él diciendo estoy contento de ser, y él elige esa, y de alguna manera, o sea que no termina bien porque lo que triunfa es el odio, porque Antonio, que nunca lo perdonó, que es el ejemplo del cristiano típico de Venecia, nunca lo perdonó y nunca lo aceptó y termina como triunfando en la acción con Shylock, ¿no es cierto? Es decir, termina siendo casi el único triunfador a medias, porque se inmoló, él tenía ciertamente un amor homosexual, ¿no es cierto? Es decir, una amistad, mucho más que amistad por Bassiano, pero era muy honesto, ¿no? Es decir, lo quería bien, no lo quería para él, ¿no? Y se ofrenda, y lo ofrenda, digamos así, Él lo que quería ver Bassiano pueda, feliz. que a Claro. Bassiano se pueda estar con su esposa y él se inmola a eso, ¿no? Entonces tiene esa parte noble de él frente a la fidelidad y al amor que él le tiene a Bastiano, pero no es tan claro es decir, su perfil por arriba es cristiano y por abajo es que no lo rescata para nada, Jairo. Entonces, sí, ¿puedo decir algo? Graciela. Luisa, ¿puede decir algo? Sí, señora. Luisa, Bueno, dale Luisa y después Graciela. Luis. ¿Sí? ¿Me oyen? Dale, Sí, sí. sí. Sí, yo no me en la época, en la situación de la división entre tragedia y comedia, bien, desde el punto de vista que no, la
Se te pierde un poco, Luisa. Qué pena. Se entre recorta. No sé si capaz que te moves un poquito, tenés mejor señal. Estamos. Yo no la escucho nada. No, no te escuchamos. Vamos mientras vos buscas mejor ubicación, porque a veces uno se mueve un poco y encuentra mejor ubicación. ¿Por qué Y no si lo te lo escribe en mando el por chat? WhatsApp, ¿Viste que hay chat abajo? ¿Por qué no lo escribe? claro. Sí, igual Sería ahora buenísimo. salió y va a entrar de nuevo. Bueno, no, quería decir algo mientras. Dale. Que ayer antes de ver la película, como no la podía bajar, vi una explicación corta de 15 minutos, así como en dibujos animados, del argumento de la obra. Y al final decía que quizás Shakespeare en realidad estaba escribiendo un poco sobre las religiones. Quizás, digamos, no solo discriminación, sino que tal vez era un tema de las religiones, que lo tomaba como, empezó como una comedia, como decía Silvia, pero en realidad está hablando de otras cosas y que termina siendo un drama, como todas las cosas que hace Shakespeare, en realidad, que son obras que utiliza para decir algo, como metáforas o como para llegarle a todo el mundo. Es como ahora hay otros medios también que hacen lo mismo, ¿no? Que en el fondo. Y entonces yo pensaba, cuando vos dijiste que Shylock decía, bueno, pero ustedes si quieren matar una cucaracha, la matan, y yo quiero la carne de Antonio. Entonces quizás no es muy lindo lo que voy a decir, pero quizás él no se dio cuenta que el Estado de Venecia era cristiano, que él no estaba en las mismas, considerado en las mismas condiciones. Él no podía hacer lo que quería hacer, lo que hacen los supuestos cristianos, como vos decís, y la ley no se lo permitía. O sea, él en realidad era menos que un ser, un judío no era considerado con los mismos derechos que tenía cualquier persona, porque habían firmado un contrato, pero en realidad no podía derramar sangre de un cristiano. Y como que quizás hay algo ahí de las religiones detrás, me parece que... No, está claro que el judío no tenía el mismo estatus legal en Venecia, era discriminado y era necesitado por su oficio y era discriminado y despreciado por no ser cristiano. O sea que había esa actitud de mutuo desprecio, estaba clara. Es decir, eso... Claro, pero Luisa, Shylock, ¿volviste? ¿Puedo comentar algo? Espera, a ver si estoy. Luisa, lo que quería ¿volviste? decir es que Shylock no aceptaba eso, se pensó que podía tener Sí, poder. volví, pero Bueno, Ajá. ¿Lo escribiste, Luisa, o lo querés decir? no fui. ¿Eh? Luisa, acá estamos. No, no, no. Vicente, ¿puedo decir Eso algo? es lo que estoy diciendo. Espera un poquito. Graciela. Dame un turno a mí también. Sí, espera un poquito. Religión. Lo que podés Yo lo que hacer, Luisa, es escribir, como dice, no es escribirlo en el chat. sé, Vicente, ¿Viste que hay en vos podés escribir en el chat WhatsApp. del WhatsApp? No, del WhatsApp no, No, en el sino chat ¿No? de la computadora. en el chat de la computadora. Ah, Entonces,
ahí dice chat arriba, si vos apretás los Sí. 3 puntitos en el chat, ahí vos escribís lo que querés y por lo menos tenemos tu mensaje escrito. Ah. Magdalena, ¿qué querías decir? Ok, Que a mí me impresionó, me sacudió, cuando vos comentaste que cuando Shakespeare escribía, no lo comentaste vos, sino del comentarista, que cuando escribía pensaba en que los actores pudieran teatralizar lo que él había escrito. ¿Recordás que dijiste eso? Sí, Quiere claro, decir que porque sí, que él escribía pensando, bueno, esto que escribo se va a poder llevar a escena. como de hecho sucede, pero lo que le sucede es más fuerte, que habitualmente sucede eso, que las acciones son de ficción, aunque y puede ser de ficción muy realista, pero es una ficción que empieza y acaba en la ficción. Lo que sucede con Shylock en algún punto es lo que sucedió con Hamlet, que el personaje trasciende la obra y Claro. pervive más allá de la obra. Y con Shylock también, la descripción del prototipo de judío malvado, usurero, y que no es capaz de Vengativo, perdonar a su enemigo, vengativo. le sobrevivió a la obra. Eso es lo que trasciende. Y que el actor lo puede llevar a escena. Sí, claro. Sí. Pero a mí me parece que Shakespeare justifica que Shylock esté enfadado, ¿Sí? porque Antonio odia a los judíos y entonces los venecianos lo odian, Sí. lo desprecian por la religión y la cultura y además es usurero. Lo traiciona a su hija y al final la ciudad lo arruina. Lo hicieron Ajá, polvo. No, ajá. Bueno, Justifica porque, la ahora a ver, espera, no, muerte. espera, no, 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 ahora voy a hablar yo. Espera, Silvia, espera. ¿Por bueno, qué? Porque justamente acá Antonio es así. Antonio pide, es irónicamente el mejor cristiano de la obra, dice Harold Bloom, y sin embargo es el campeón de escupir y patear a los judíos. Esto que para nosotros nos da rechazo, en realidad es lo que tocaba en el momento, es decir, es lo que correspondía de un buen cristiano, como hace 60 años ustedes eran así. Algunas no existían y otros eran jóvenes hace 60 años, y iban los católicos, pues yo me acuerdo, mis hermanos mayores, a tirarle alquitrán a los evangelistas, es decir, No, ese espíritu, ese espíritu belicista al que tenía otra religión y que estaba, otra religión que iba en contra, estaba metido adentro. Entonces, en la época, mucho más en el siglo XVI, de 1600, casi 17, Antonio, esa actitud de desprecio como cristiano al judío por su usurero y que era un pecador público, estaba moralmente justificado. Eso es tremendo. Y por eso es interesante que Shakespeare pone sobre el tapete una obra de este calibre, diciendo, esto es un disparate, y poniendo, miren lo que es nuestra condición humana. Una vez más, Shakespeare como que desnuda la condición humana. ¿Por qué? esto es Porque dice verdad. Harold Bloom que Venecia, representado en Antonio y representado en el Duque, lo destroza a Shylock, y sin embargo, Shylock es el mejor representante de Venecia, porque es el veneciano que termina vendiéndose por cualquier cosa. Es decir, Así es vende su Venecia. propia, no, pero vende su propia religión con tal de saber quedarse vivo. O sea, si en Ah, el concepto cristiano ser mártir
es lo mejor que te puede pasar porque vas al cielo y te unís para siempre en Cristo. En el concepto de la descripción del final de Shylock, es justamente el antimartirio. Él es capaz de vender lo más valioso, que es su propia religión, con tal de conservar la vida. Entonces, O de vengarse. y eso encima es Venecia. Entonces, lo interesante que dice Harold Bloom es que esta crítica descarnada que le hacen, o este escrache que le hacen descarnado, que hacen sobre Shylock, no están haciendo más que describir la propia hipocresía de Venecia, o del cometido de Venecia. Es decir, que en Venecia todo se vende y todo se compra, hasta la propia alma, ¿no? Bien, los dejé paté. Nos dejaste ¿Puedo mudos. decir algo que me quedó ahí? Sí, ¿Viste señora cuando- Silvia, ahora sí. No es Sí. que no quería que hables, es que yo quería No, hablar de está bien, Antonio. está perfecto. Yo, no, a mí me dolió cuando le convierten al cristianismo. El cristiano, cuando le Ah, exige allá lo que sea cristiano, lo dan como castigo. Y para mí eso fue ya. terrible también, porque pobre hombre, yo digo, no tienen derecho. Él no era un castigo, no iba a ser feliz porque era cristiano, de convertir el cristianismo, ni se lo daban por todos los derechos que había. Como Y además castigo. otra cosa, el judío es muy respetuoso de la ley, siempre está con las leyes, ¿no? Entonces, también lo entiendo a Shiloh desde ese punto, que tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir la ley. ¿O no es así? Sí, Ah, sí, contame. sí, está bien, pero por eso mismo te estás dando la razón a lo que dice este señor, que es bastante sabio, que la obra de Shakespeare es antisemita, porque describe a un judío que queda como arquetipo del judío y que es muy mal judío, entonces es antisemita. Mm. Sí, va más allá de su propio, al construir, porque al escribirlo con tanto realismo y con tanto humanismo y con Terrible. tanta posibilidad de existir que realmente, porque en el fondo es lo que dice Harold Bloom, es lo que triunfa, es el odio contra el odio. Es Sí, decir, el odio Sí, de Venecia y de Antonio y del rey sí, contra el mercader, y el mercader que no aflojó en ningún momento. Es decir, tanto que era capaz de convertirse en asesino si no fuera por el recurso eh, que termina siendo un recurso artificial y sonso de la ley, de la pequeña ley de la sangre y de la libra, porque en nuestra mentalidad moderna es como, ahí la fuerza que tiene es que existía una ley discriminatoria en Venecia que no podía, ningún judío podía derramar una gota de sangre cristiana. claro. Entonces, es Una decir, Vicente, pregunta, bueno, perdón, una pregunta, porque Silvia, también para Silvia y Vicente, ¿por qué Shylock no acepta el doble de los 3.000 ducados claro, que le trajeron en ese momento? O sea, él ahí pasó de ser mártir a ser victimario, de ser víctima a ser victimario. Él podría haber exacta, aceptado ahí no entendí en la obra por qué no lo acepta, pero está demostrando bueno, que su sentimiento de odio por todo lo que le hacen es más importante que el cumplimiento de la deuda, ¿no? No ujú. entendí en qué se avala eso de no aceptar. ¿Por qué no acepta cuando le quisieron pagar Es esto? en su resentimiento y la en su venganza. odio que tiene con Antonio. Claro.
Está Es muy decir, enfadado. ¿Puedo está... comentar algo respecto Sí, de señora. estos últimos comentarios? ¿Por qué un Estado tan cristiano acepta llevar a juicio, que no fue juicio porque el acusado ya estaba ahí acostado desnudo para que le cortaran la piel, la carne? ¿Por qué acepta un Estado cristiano llevar a juicio un pacto de un judío que va con la vida de una persona y que además es judío, con todo lo que dijimos del odio a los judíos? Yo Pero no, eso te lo responde, eso te lo responde la Porque misma obra, Magdalena, y lo dice el mismo Shylock. son los Sí, hijos, ¿no? Es un por signo la coherencia, y porque todo el poder de Venecia se sustenta en el respeto de la ley. Y si la ley en Venecia no es respetada, cae todo el fundamento de su propia consistencia. Y en su argumento de que tienen que aceptar, el duque no quería el juicio. Antonio, nadie quería ese juicio. no, nadie quería la muerte de Antonio. Nadie quería la muerte de Antonio, pero digo, nadie quería ese juicio. El que llevó hasta último consecuencias el juicio es el personaje de Shylock, que Sí. obliga a poner, es como tantas veces ha ocurrido, es decir, es cuando la autoridad se ve como sometida a cometer una injusticia por la propia coherencia de la ley que él mismo ha instituido. Entonces, Acá Luisa mandó algo. ¿Quieren que se lo lea? Lo que mandó Luisa. Dale. Dice, no sé si Shylock quería la muerte de Antonio. Lo que le importaba era sostener la protección que le daba la ley a través del contrato. Y por una vez estaba del lado correcto y quería defender a ultranza su derecho. Gracias, Silvia. Ahí te escuchamos bien, volviste. Gracias, gracias, Luisa. Escúchame una cosita. Lo que yo pienso es que acá se ve lo que yo quería decir, que la ley no era tal igual para todos. La ley estaba puesta por el duque, por Venecia, a favor de los cristianos. Claro. Exactamente. Y ¿no viste en Bien. un momento que habla de los esclavos? Dice que la mayoría de los esclavos también eran judíos, ¿no? Claro. Terrible. Bueno, déjenme leerles un ratito más cómo avanzó la vida, ¿eh? Porque porque yo me di cuenta que del texto había leído poco y muy rápido. Entonces prefiero que nos aboquemos al comentario y a nuestros comentarios. En esta clase nos estamos abocando. Nuestra base es la película y los comentarios de Harold. Ese es nuestro fundamento. Después, cuando leamos en serio la obra, que será la segunda clase del Te Mercader digo de que estoy muy Venecia, motivada para leerla. Ya tenía ganas cuando de leamos en serio la obra, es decir, buscar las metáforas, buscar la poesía, buscar Claro. la belleza, buscar, bueno, ahí tenemos que encontrar más lo que a donde nosotros estamos llegando, que es que no es solamente Shakespeare como experto en humanidad, sino Shakespeare como experto en expresar Honduras de la manera más bella posible, ¿no? Por eso también está bueno que podamos encontrar fragmentos en inglés para poder compartirlos en su doble lengua. Sigo un poco más, déjenme seguir un poco más. Dale, dale. Estábamos en Antonio, ¿no? No, digo, cuando habla un poquito después de mostrar que Antonio acaba con su riqueza recobrada y con la ofrenda de su amor, dice
Harold Bloom, la comedia cristiana triunfa, la villanía judía es atajada, y todo está a pedir de boca si tan solo la voz y la presencia de Shylock dejaran de reverberar, como no han dejado ni dejarán nunca de reverberar 4 siglos después de que Shakespeare lo compusiera y en los siglos por venir. Es como si la maestría de Shakespeare se muestra en Shylock, en la capacidad de describir un judío tan sufrido y tan real en su bondad y en su malicia, que hace que siga viviendo por los siglos de los siglos en la memoria colectiva. Entonces, aunque sea, es una... Harold Bloom dice que esta es una obra mucho más fácil de interpretar, o sea, de hacer comentarios como hacemos nosotros, que de actuar. Porque actuar es como impresentable. Es como que de alguna manera no, no es, no es lo que nos pasa con los celos de Otelo. Es decir, la mujer queda tan mal en los celos de Otelo. Son como obras que quedan anacrónicas, que son difíciles, pero sin embargo es tan fuerte la hondura humana a la que llegan que, que no podemos pasar por ella porque no sean políticamente correctas o porque enseñan, por suerte, valores que hoy nosotros denigramos colectivamente. Sigo. A Porcia no la deja bien. Respecto de Porcia, Harold Bloom dice que en realidad ahí se muestra un poco la confrontación, ¿no es cierto?, entre lo que es la frivolidad. Porcia es inteligente, eh, eh, pero sin embargo queda por abajo, es decir, y en la obra aparece bien. A mí lo que me choca de la película, esos dos niveles, el drama que vive Shylock y la frivolidad de las parejas, ¿no? Es decir, ese amor de tan, las tan ligero mujeres, de de las las mujeres. mujeres. Es decir, es como que hay un desfasaje Sí. de drama, es decir, de verdadero drama. Eh, Cuando habla de Antonio, dice, se ve que, cuando habla de Bassanio, se ve que Bassanio es bisexual, ¿no? Es decir, que lo ama a su amigo, Antonio, lo ama a Antonio y la ama a Porcia. Sí. Este, y entonces ahí también sucede esto de lo trata, tenemos que acordarnos de Shakespeare en los sonetos y lo que era la homosexualidad permitida en la época de Shakespeare, y que cuando Shakespeare habla de la belleza, eh, bueno, y del amor, está el amor entre el hombre y la mujer, y el amor entre el hombre y el hombre. Es decir, como que no era algo este, que estaba fuera del contexto. Así como si estaba fuera del contexto que un judío pueda ser judío y no cristiano, eso no era posible. Sí era posible que existiera otro tipo de amor, ¿no es cierto? Es decir, aunque fuera eh, pecado y moralmente reprobado. Sin embargo, era una realidad que era como consentida en aquel tiempo. Eh, la otra cosa que dice, la insistencia de Shylock cuando frente al duque, ¿no? Que insiste en que quiere su fianza. Shylock no es tan judío
como lo presenta Shakespeare. Porque el mismo Deuteronomio prohíbe lo que Shylock intenta hacer. Es decir, esto de querer no tomar esto de la libra de carne, es decir, está prohibida por la misma, el mismo Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es decir, o sea que Shylock es extrañamente, no es nada, volvemos con esto, dice, no es nada teatral, sino dramáticamente soberbio hasta su inverosímil conversión. Luego, dice que Shylock es como un anti-Barrabás, Barrabás el personaje de Marlowe, ¿no? Porque es una psique profunda, es decir, no es una caricatura de un hombre, es un hombre verdadero. Es como si Shakespeare dijera, les mostraré al judío. Y por desgracia, eso es lo que hace para daño perpetuo del verdadero pueblo judío. Esto no equivale a decir, ni mucho menos, que Shylock sea una representación válida del judío, pero sí es reconocer la escandalosa autoridad de Shakespeare en la cultura mundial. Este es un poco el sentido crítico que uno tiene que tener frente a los arquetipos culturales que uno recibe a partir de la literatura. Es decir, que uno recibe personajes y modelos que no son verdaderos y que son muy criticables, aunque hayan sido muy profundos y tan bellamente descritos. Es lo que decíamos con Hamlet, la desesperanza que transmite, el realismo que transmite en su capacidad de describir la condición humana, me resulta maravillosa. La desesperanza que transmite me resulta patético y lo más anti-verdadero de lo que es la condición humana. O sea que la condición Es la humana época, es la época. no, la condición humana es muchísimo mejor que Sí. lo que él construye. Entonces dice, cuando uno se enamora de un personaje, no necesariamente puede ser aceptar sin crítica lo que te quiere transmitir. Shylock no es un monstruo, sino una abrumadora persuasión de un ser humano posible. Se los leo de vuelta. Shylock no es un monstruo, sino una abrumadora persuasión de un ser humano posible. Shylock nos incumbe sobre todo, no solo en el mundo histórico del antisemitismo, sino en el mundo interior del desarrollo de Shakespeare, porque ninguna figura previa en sus obras tiene nada comparable a la fuerza, la complejidad y la potencia vital del Shylock. Piensen que Shylock es, el mercader es previo a Hamlet, y previo a Ray Lear. Puede Vicente, decirse una que... cosita. Sí. No, estoy Abrumadoras. No, Leo. Estoy pensando que por eso se trata de obras clásicas, porque describen su tiempo, pero son universales. Claro. Exactamente. Sí, Graciela. Exacto. Gracias, Leo. Sí. Graciela, ¿qué decías? Que vos dijiste abrumadora persuasión de un ser posible. Humano posible. Sí. Okay. O Gracias. sea, lo tremendo que tiene Shylock y que por eso pervive, no es solamente porque construye un modelo al cual todos podemos terminar creyéndole y entonces nos volvemos nosotros prejuiciosos y bueno, sino es la abrumadora persuasión de un ser humano posible, es decir, que existen esos seres humanos y que no solamente por ser judíos, sino donde el odio triunfa sobre el amor, o donde el odio triunfa sobre la vida, ¿no? Porque la otra cosa que dice es que los pone en un mismo
en una misma línea las pone a Antonio y a Shylock, ¿no? Cuando los compara que en el fondo comparten el mismo odio, ¿no? Entonces, no es un problema de judío o de cristiano, es un problema de odio. Humano. Dice acá, ¿puede decirse que Shakespeare perdió el control de Shylock? Nada parece más extraño, después de todo, que llamar a Shylock un villano cómico. Un villano. Villano cómico, como el brioso Barrabás. Aunque El mercader de Venecia sigue siendo una comedia y el periodista judío es sin duda su villano. Shakespeare modeló a Shylock como alguien rico y extraño en varios sentidos. Shylock no se complace mucho en sí mismo, ni en ninguna otra cosa, a pesar del orgullo de su identidad. Los críticos señalan a menudo la tristeza que es común a Antonio y a Shylock, nexo involuntario entre buenos odiadores mutuos, aunque la tristeza les sea común. Está interesante esto de la tristeza, a mí me pareció interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno está sumergido, la tristeza es uno de los indicadores más claros de una enfermedad espiritual. Es decir, que uno está mal enfocado en la vida. No es solamente un tema de depresión, que también puede ser. No es solamente un tema temperamental, que uno puede ser más melancólico. Muchas veces la tristeza, o sea, o la desesperanza, o el cinismo, pónganle otros nombres, es decir, la vaciedad de sentido, de alegría, la falta de alegría en personas concretas, tiene que ver, por eso está bueno, con una enfermedad espiritual, es decir, haber enfocado mal su propia vida, ¿no? Y haber enfocado mal el foco justamente de su propia vida y la tristeza que conlleva. Y eso por eso se une a la tentación de la envidia, ¿no es cierto? La envidia es la tristeza del bien ajeno, ¿no es cierto? Es decir, la desesperanza de alguna manera, como una actitud cuando uno no siente, leyendo a Shakespeare, que de ratos la desesperanza triunfa, es porque esa especie de tentación que tenemos interna de que la condición humana no tiene arreglo y que no hay rescate posible. Y también es otra manera del triunfo de la tristeza. O sea que la tristeza tiene distintos rostros. No es solo la envidia, sino puede ser también la No. desesperanza. ¿No es cierto? Cuando hablando de la tristeza como enfermedad espiritual, ¿no? Como asedia, como lugar donde uno permanece, en un lugar que no es el bueno y que no le da paz, sino que lo que genera es feo. La tristeza como signo, y que digo una cosa más, digo una cosa más, San Ignacio, cuando, si estamos hablando de las reglas de discernimiento, muchas veces la tristeza es algo positivo porque nos indica de dónde tenemos que salir. Es decir, si uno está ubicado en un mal lugar, si uno está ubicado y enfocado y está instalado en un mal lugar, la tristeza es justamente la manera que tiene Dios de actuar para alertarnos de que ahí tenemos que salir y que no podemos quedarnos afincados ahí. Eso ¿Ok? sí, pero enfermedad espiritual. Existe Sí. como tristeza como enfermedad. Es la sedia, sí, sí. Y tiene como 15 siglos. Sí, 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 sí. Estudialo, Magdalena. Sí, Porque lo a voy veces a estudiar, porque lo a voy a... veces, porque a veces nos quedamos solamente en la justificación psicológica, que es muy moderna, pero hay un psicólogo, Claro. Speck, hay un psicólogo que habla de Speck, que habla del tema del poder del mal, o de la acción.
y que es interesante porque él no lo habla desde la religión, sino que habla desde lo espiritual, como hay en la medida que uno le hace caso a la acción del mal en uno y en los demás, bueno, nos enfermamos. Claro. Entonces, y eso tiene que ver profundamente con lo espiritual. Por eso, pero nos estamos yendo de tema. No, pero a mí me interesante, Vicente, porque a mí me llamó la atención cómo empieza la obra, con la tristeza de Antonio. Ah, Ajá, Es sí. fuerte y capaz, es fuerte. y tal vez todo lo que está diciendo es muy interesante porque habla de que, bueno, de que en realidad los dos tenían ese odio por el ser distinto, el ser ajeno, y por todo lo que sucedía en esa sociedad, ¿no? O en cualquier sociedad. Sí. Shylock es Perdón, masivamente y aterradoramente sincero y obsesivo. Nunca hace un papel. Él es Shylock, aunque esto le proporciona una inmensa fuerza expresiva. Lo hace también espantosamente vulnerable y lo transforma inevitablemente en el chivo expiatorio de la obra. Es capaz de una ironía demoledora, particularmente en sus discursos al duque, pero la mayor ironía de la obra, de la comedia, hace de él su víctima. En cambio, Porcia es la ironista privilegiada del mercader de Venecia. Es como una ironista brutal a expensas de Jairo. Porcia es una gran seductora, como también lo es Bassanio, Lorenzo, Nerissa, Jessica, son seductores, aunque dice bastante más vacíos que Porcia. Shylock es un candidato al personaje menos encantador de todo Shakespeare, y sin embargo nos fascina, por razones que trascienden su transparente villanía. Su lenguaje extraordinario, instrumento, tuvo que impresionar a Shakespeare como un salto adelante dramático para el poeta. No nos encontramos con Shylock hasta el acto primero, en la segunda escena, cuando ya conocemos a Antonio, a Bassanio y a Porcia. Es cuando Shylock se niega a comer en la casa de Antonio. Sí, oler a cerdo, comer de la habitación en la que vuestro nazareno conjuró habitar al diablo. Compraré de vos, venderé de vos, hablaré de vos, caminaré con vos, y así sucesivamente. Pero no comeré con vos, beberé con vos, ni rezaré con vos. Mm. Shylock es un polemista formidable contra el cristianismo, en particular con lo que pasa por la ética cristiana en Venecia. Y entonces su primer parlamento en verso. Si alguna vez, cuando está hablando, invoca una enemistad arcaica contra Antonio. Si alguna vez puedo agarrarle por la cintura, sacaré hasta la altura el antiguo rencor que le tengo. Odia a nuestra sagrada nación y se burla incluso allí donde se reúnen la mayoría de los mercaderes. De mí y de mi legítimo lucro, al que llama usura, maldita sea mi tribu si le perdono. Y fíjense que está hablando a alguien que después termina convirtiéndose al cristianismo forzadamente y diciendo Forzadamente. estoy contento. Como un castigo, Dice en ¿no? algún lado Es Harold Bloom castigo. que en esa época habría unos 200 judíos que ya en 1200 y pico habían sido echados de Inglaterra como 2 siglos antes, 2 o 3 siglos antes que los echen de España. Habían sido echados de Londres. Dice que el problema judío en sí, en Londres, no era, más bien lo que interpreta alguno, dice Harold Bloom, es la angustia que tienen los protestantes por encontrar un lugar a la conversión de los judíos, como diciendo, ¿cómo hacer para que los judíos puedan ser
cristianos al estilo de ellos. Pero usaban el cristianismo como castigo, Terrible. que usaban el cristianismo, la conversión, como un castigo. Y sí, claro que sí. Eso es lo que hace Eso no Antonio. es cristiano, eso no es cristiano. Sí, pero Vicente, sí, Vicente, vos dijiste, o sí. sea, fueron echados de España y de Inglaterra, después de Inglaterra o antes de No, Inglaterra. dice que más o menos por 1290 la mayoría de los judíos fueron echados de Inglaterra. Y que en el gobierno de Cromwell, o sea, después, bastante después, eh, vuelven a ser aceptados los judíos en Inglaterra. Terrible. En España convivían hasta que en tiempo de Isabel la católica hubo un problema y entonces los fueron expulsados. Exactamente. Entonces les quiero leer y así vamos a ir, si me dejan, les quiero leer dos paginitas más y hacemos nuestros comentarios finales. La transformación de Shylock de villano cómico a heroico muestra a Shakespeare trabajando sin precedentes y por motivos dramáticos muy difíciles de resumir. Shylock ha sido siempre un gran papel. Y dice en los versos de Shylock cuando trata de explicar por qué quiere la libra. Me preguntaréis, ¿por qué prefiero tener una libra de inmunda carne que recibir 3000 ducados? No contestaré a eso, pero digamos que es mi capricho. ¿Está contestado? ¿Qué pasa si mi casa está alborotada con una rata y a mí me placiera dar 10.000 ducados para que la echaran? ¿Qué? ¿Ahora sí tenéis una respuesta? Hay hombres a los que no les gusta un cerdo boquiabierto. Algunos que se ponen locos si ven un gato, y otros cuando la gaita canta con su nota nasal. No pueden contener su orina, pues al afecto de la pasión lo empuja hacia el talante. De lo que le gusta o disgusta. Ahora, en cuanto a vuestra respuesta, así como no hay ninguna firme razón que dar de por qué ese no puede soportar a un cerdo boquiabierto, por qué ese otro a un inofensivo gato necesario, por qué aquel la bolsa de lana de una gaita, sino que forzosamente debe rendirse a esa inevitable vergüenza, como para ofender estando ellos mismos ofendidos. Así yo no puedo dar ninguna razón ni la daré, más que un arraigado odio y cierto desprecio que le tengo a Antonio, para seguir así un pleito perdido contra él. ¿Tenéis con eso una respuesta? Es fuerte, ¿no? Es fuerte Seguro. porque lo compara con ejemplos muy triviales de cosas que nos dan asco, que no nos gustan y que todo es gusto, disgusto, y que en realidad mi razón es odio y desprecio. Y ya dijimos esto que hace un rato, ¿no? Que el anti-antonismo de Shylock y anti-Shylockismo de Antonio son casos paralelos de la locura de quienes pierden el control cuando encuentran un cerdo boquiabierto. Desvarían al ver un inocuo y necesario gato, etcétera, lo que ya leímos. Pero este paralelismo que hay entre las dos actitudes. Y sigo un poquito más. La trama, dice, necesitaba un judío. El judío de Marlowe andaba por los tablados y Shakespeare necesitaba liberarse de Marlowe. Conjeturo que el orgullo de Shakespeare por haber logrado precisamente eso
aumentó su enfrascamiento en Shylock y explica tal vez el discurso más asombroso de la obra. Cuando el duque le pregunta, ¿cómo esperas misericordia si tú no la concedes? Shylock responde con fuerza sobrenatural, invocando el fundamento último de la economía del Estado de Venecia, que es la propiedad de esclavos. Y acá aparece un fragmento de la obra. ¿Qué juicio he de temer si no he hecho nada malo? Tenéis entre vosotros muchos esclavos comprados, como vuestros asnos y vuestros perros y mulas, usáis en cosas abyectas y lujosas, porque los habéis comprado, es deciros yo, dejadlos libres, casadlos con vuestras herederas, porque sudan eso bajo los fardos, dejaréis que hagan sus camas tan suaves como las vuestras, y que sus paladares se sazonen con semejantes viandas. Contestaréis, los esclavos son nuestros. Así os contento yo. La libra de carne que exijo de él fue comprada a alto precio, y es mía. Quiero tenerla. Si me la negáis, ay de vuestra ley. No hay vigencia en los decretos de Venecia. Pido juicio, contestad, ¿me la daréis? Y dice cuando comenta, no es un problema de compasión que tiene Shylock con los esclavos. No, lo que dice es, ustedes son tan incoherentes como yo. Claro. Es decir, Reflota. Sí. ustedes son tan incoherentes como yo. Si Claro, ustedes son claro. capaces de tener a las personas como perro, como mula, Sí. como asno y hacer cualquier cosa con sus esclavos, ¿por qué no yo puedo tener una libra de carne que traté libremente y que consintió la persona? Es como que muestra la incoherencia del sistema de vida. Claro. También deben morir muchos esclavos. Claro. Lo que nos sorprende y nos deleita en la astuta condena de Shylock de la hipótesis cristiana, cosa que ya antes en la obra, pero no con esta fuerza chocante. Los esclavos venecianos, como todos los esclavos, son otras tantas libras de carne, ni más ni menos. Y sin embargo, Shylock no se preocupa por su cuestión más feroz. No es un profeta, es solo un pretendido torturador y asesino. Es Shakespeare explotando el papel de Shylock quien proporciona astutamente el material para la profecía moral que nadie en esta comedia está preparado a autorizar a hacer. Shylock es pues un campo de fuerzas más grande de lo que el propio Shylock puede abarcar. Y Shakespeare, en El Mercader de Venecia, como más tarde en Medida por Medida, califica fuertemente su comedia al abrirla sobre panoramas que la comedia rara vez puede acomodar. Por desgracia, las sugerencias de Shakespeare no pueden aligerar el salvajismo de su retrato del judío, ni podemos suponer que pretendiera otra cosa, a menos para el público de Shakespeare. El Holocausto hizo y hace irrepresentable el Mercader de Venecia, por lo menos en lo que parecen ser sus propios méritos. Con cierto alivio me vuelvo a la cuestión de lo que hizo Shylock por el poeta dramaturgo Shakespeare. La sorprendente respuesta es que al completar su emancipación de Marlowe, Shylock hizo posible avanzar hasta Enrique IV. Bueno, con sus dos personajes que superan incluso a Shylock en ambivalencia. Y entonces acá entra en el sentido de la ambivalencia y la compara con la de Freud. Dice que la ambivalencia primaria, lo mismo en Shakespeare que en Freud, no tiene que resultar necesariamente sobre determinaciones sociales. La antipatía entre Antonio y Shylock trasciende el acoso a los judíos. Graciano es un ejemplo de ese deporte cristiano, pero Antonio no puede despacharse tan fácilmente. Su ambivalencia, como la de Shylock, es asesino, y a diferencia de este, tiene éxito, pues Antonio acaba de veras con Shylock y el judío, y nos da a Shylock el nuevo cristiano.
La ambivalencia de Shakespeare es más sutil y más aterradora. Desvía el odio a uno mismo hacia el odio al otro. Asocia el odio al otro con posibilidades perdidas de uno mismo. Hamlet, por muchas que sean sus protestas, no está de veras interesado en la venganza, puesto que nadie puede ser más consciente de que en la venganza todas las personas se funden en otras. Derribar a Claudio es convertirse en el viejo Hamlet, el padre fantasmal, y no el príncipe intelectual. Es horrible decirlo, pero el quebrantado, nuevo cristiano, Shylock, es preferible a un Shylock hecho un carnicero triunfante, si Porcia no lo hubiera cortado. ¿Qué le quedaría a Shylock después de haber rebanado a Antonio? ¿Qué le queda a Antonio después de aplastar a Shylock? En la ambivalencia de Shakespeare no caben victorias. Termino. La coexistencia en Venecia de Antonio y Shylock es una ironía insoportable, una ambivalencia tan aguda que hay que ponerle término, ya sea con la bárbara mutilación de Antonio o con la bárbara venganza cristiana contra Shylock, al que evidentemente no le dejarán mucho tiempo para instruirse antes de su bautismo. Termino repitiendo que hubiera sido mejor para los últimos 4 siglos del pueblo judío si Shakespeare no hubiera escrito nunca esta obra. El Ya lo mercader veía. de Venecia es tan matizado y equívoco, sin embargo, que no puedo estar seguro que haya alguna manera de montar la obra y recuperar el arte de representar a Shylock del propio Shakespeare. Shylock seguirá poniéndonos incómodos, al judío ilustrado y al cristiano ilustrado. Y acabo así preguntándome si Shylock no le provocó a Shakespeare más desazón de lo que ahora vemos. Shylock supera a todos en el ultraje que cae sobre él, y a la vuelta de tuerca de Antonio exigiendo la conversión inmediata es invención del propio Shakespeare y no figura en la tradición de la libra de carne. Una cosa es la venganza de Antonio y otra muy distinta a la de Shakespeare. El dramaturgo, alma amplia, se percataría de que el ultraje gratuito de una conversión forzosa al cristianismo rebasa todos los límites de la decencia. La venganza de Shylock contra Shakespeare es que la congruencia dramática del judío queda destruida cuando acepta el cristianismo antes que la muerte. Shakespeare degrada así a Shylock, pero ¿quién puede creer estoy contento de Shylock? Recuerdo haber observado una vez que el consentimiento de Shylock en volverse cristiano es más absurdo que lo que sería la conversión de Coroliano al Partido Popular o la anuencia de Cleopatra en convertirse en virgen vestal de Roma. Nos cuesta menos ver a Falstaff como monje que a Shylock como cristiano. Imaginemos a Shylock en un rezo cristiano o confesándose a un cura. No funciona. Shakespeare trama una travesura, pero hay que ser un erudito antisemita, viejo o nuevo historicista, para apreciar plenamente la ambición de esa travesura. Chan. Disculpen tanta lectura, pero es lo que pude hacer. No, Es lo que pude hacer, excelente. que es compartirles 15 páginas de los hombres que más saben de Shakespeare en este tiempo. Cosa de que nos ayuda a leer la obra con otros elementos. No, me parece un poco exagerado, ya lo veía venir, pero es muy exagerado que pareciera que Shakespeare tiene la culpa del Holocausto directamente. En realidad, me Está bien. parece que no lo veo así. No lo veo Bueno. así, me parece que al contrario, creo que demuestra lo que es lamentablemente el poder que tienen las religiones, que tienen las iglesias institucionalmente metidas en la justicia, en los gobiernos.
obviamente, y no sé si es una obra antisemita, sino más bien todo lo contrario, porque Shylock es el que queda bien en Claro. Entonces, creo que cuando vos decías la caracterización de Shylock es lo que se escuchaba de los alemanes en el año 30, cómo eran los judíos, y por qué los querían sacar por ese ser usureros y todo lo demás. Así que me parece que la tesis de este hombre, no sé, será un genio, dice cosas buenas, pero es muy No está de acuerdo controversial. y con tu propio fundamento, muy respetable. Porque, no, digo muy respetable porque solo que le reconozco a este hombre, aparte de que sabe un montón, es que yo creo que le reconozco su acierto sociológico. Es decir, que si yo pregunto qué es lo que hay en la mentalidad común de una persona sobre el arquetipo de un judío, se parece bastante a Jairo, desgraciadamente. Mm. Es decir, hay un concepto antisemita del judío en la cultura general que a mí me asusta mucho y que él lo denuncia. Por eso, más bien a mí la obra, yo estoy de acuerdo con vos, no es antisemita, porque al mostrarlo así, tan fuertemente, el sufrimiento de Jairo, pero a la vez al mostrar tan humanamente su odio, lo hace, y su propio odio, lo hace humanamente creíble, porque el odio y las pasiones humanas, todos somos eh, herederos de eso. Es decir, si no está el amor, está el desamor. Es decir, Sí, otra palabra que diga solo así. quiero agregar que por supuesto dijo cosas muy buenas, pero yo eh, también lo leí ayer en esa explicación del argumento, y que vos leíste de él, es que es una obra que habla de la hipocresía y de la doble moral. Y ahí es Sí. donde veo el tema también de lo que es supuestamente cristiano metido en el gobierno de Venecia, digamos. Eh, Me parece que en eso coincido con el escritor, Perfecto. y la hipocresía y la doble moral. Pero en todo lo demás, me parece que adjudicarle a Shakespeare todo lo que pasó el resto de la historia, no me parece, Ah, no me parece. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿quién más? Comentarios finales de los demás y ya les doy la tarea y nos vamos. Ahí con tarea y todo. Bueno, Leo, yo estoy muy Yo estoy muy conforme con el final que propicia, bueno, Shakespeare, ¿no? Es decir, con espíritu optirse, le dan la oportunidad de conocer el amor que significa el cristianismo. Por supuesto, si Shylock estuviera predispuesto a aprender, ¿no? No considerarlo como algo punitivo, digamos, ¿no? Bueno, y volviendo al tema de la tristeza, yo creo que la tristeza es un síntoma de la persona que no ha encontrado el sentido de su vida, ¿no? Es decir, es la falta de sentido lo que lleva a la tristeza, pero en cuanto se recupera, digamos, o la persona se pone a la búsqueda, bueno, lo va a lograr, porque el que busca encuentra, ¿no? ok. ¿Quién sigue? yo personalmente creo que tengo varias concepciones, criterios que me hice y espero la palabra de Shakespeare. Bueno, Silvia, No, yo quiero leerlo, realmente, porque no lo leí, vi la película, no la vi. A mí me parece que desde el punto de vista del cristiano no es el cristiano que yo conozco, lo que yo vi. Claro. Entonces, pero puede ser, el mío es postconciliar y eso es antes, así que quiero leerlo realmente, para ver qué me pasa, porque hay un montón de ok, cosas que me quedaron ahí. ok. Luisa y Flor. Sí, Luisa. Bueno, yo me fui y volví
qué sé yo. Quiero leer un pedacito del prólogo de Macpherson, de la edición de Sopena, donde estudia todos los antecedentes del tema y dice, el cuento del usurero que garantiza su crédito con la carne de su acreedor era a la sazón vulgarísima en Inglaterra. Shakespeare, pues, no inventó mucho menos los argumentos que trataban en su comedia. ¿Y acaso antes que él escribiera su Mercader de Venecia, se hallaba escrita otra comedia en inglés, fundada quizá en estos popularísimos cuentos? Pero como construye evidentemente con materiales usados, venga de donde vinieran, y como buen arquitecto levanta magníficos edificios con sillares que acaso se hicieron antes y que si hoy se recuerdan es solo porque sus restos forman parte de monumentos gloriosos. Nada más, gracias Vicente. A vos. Flor. Bueno, yo tengo muchas cosas. Después voy a escribir algo sobre las mujeres de la obra. Ah, Pero, muy bien. Ah, sí, Sí, pensando sí. en Porcia, me puse a compararla, ¿no? Bueno, a mí me parece que Shakespeare somatiza la obra. Y como en la gran medida del teatro de la época, está entre el amor, la salvación, el poder, las pasiones humanas, la política, la autoridad, o sea, hay una mezcla y él le asigna a cada personaje, pero hay que situarse en el momento del teatro de ese tiempo, que caracteriza bien en cada personaje quizá las pasiones, las cosas, lo que se vive. Eh, es un buen pintor de su tiempo. Ok. Bueno, escúchenme, vamos a dividirnos por capítulos, digo, por actos. Así, ustedes se van a leer la obra entera, pero que puedan rescatar algún, si tanto en inglés como en español, algún pedacito de. Entonces, ¿quién toma? Yo veo acá que tengo 6 candidatas. ¿Y quién faltó hoy? Y Estela, ¿no? ¿Y quién más faltó? Estela. Ay, Fernando. La otra Magdalena, No, Magdalena dijo que hoy no podía y se va a la arqueología y trabajo de campo por 3 semanas, no va a estar. Fernando. Fernando. Bueno, pero entonces vamos a repartir. ¿Quién toma el acto? Porque hay algún acto que lo podemos dividir en 2, que es más largo. Que es el. ¿Quién toma el acto primero? Y no lo conocemos. Yo lo puedo. Bueno, Luisa. Bueno, Luisa el acto Luisa. primero. Ok, bien. Del acto segundo, que tiene que yo diría que es el más largo, lo podemos dividir en 2, porque tiene 9 escenas, nada más que por eso, capaz que me estoy equivocando, pero de las 4 o 5 primeras escenas, ¿quién las toma del acto segundo? Pero seleccionalo vos, porque yo no los Bueno, conozco. está bien. Silvia. No, yo lo cojo. ¿Quién? Flor, dale. Flor. Dale. Y después Acto a segundo. partir de la escena 5, Hasta la escena 5. hasta la escena 5. Y de la 6, 7, 8, 9 puede ser Graciela. El acto tercero, que es largo. Yo lo puedo tomar. Bueno, ahí está. Y
el acto cuarto, Bueno, tengo que sí, decir yo. ¿eh? Claro, no, pero ¿y el acto primero quién lo tomó? Luisa, Ah, perfecto. Entonces el acto cuarto, sí, Magdalena. Y el acto último, ¿quién quedó? Silvia. Yo, siempre final. Bueno, el quinto. Ahí está. Ajá. Entonces la idea, Conclusión. la idea es traernos fragmentos poéticos, o fragmentos así, porque ya fíjense lo que hemos visto. A partir de la película, hemos caracterizado los personajes y hemos escuchado un buen análisis de Harold Bloom, al cual por suerte podemos tomar distancia y encontrar otros análisis. Así que no hay problema. Claro. El asunto es que más bien ahora, más que nos dediquemos a gozar el texto. Y Vicente, entonces, vos mandaste dos versiones, dos sí, traducciones. ¿A yo cuál diría que usemos más bien porque para ponerla en pantalla es la de Menéndez y Pelayo. ¿Por qué? Porque yo la puedo copiar a esa. Ya me di cuenta que la puedo copiar entera y pasar en Word. Y entonces fácilmente puede Listo, ser la de presentada en pantalla Menéndez en y doble. Pelayo. Claro. Listo. ¿Ok? Ok, Ok, muchas Nos gracias. nos vemos. Chao, nos chao. vemos. Chao. Estén Chao. bien. Gracias, Chao. Vicente. Chao, chao. Mandame en inglés, Vicente. ¿Qué? Mandame ¿Mando lo qué? que me tenía que mandar, que lo borré. Ah, Ah, sí. El video. Sí, se los mando de vuelta, sí. Ok. Chao, chao.